cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó, gracia tan gloriosa. Rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio a la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Y la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor, coronado en gloria. Digno es el Señor de toda gloria, por siempre. Santo es el Señor. Triunfantes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios y amor. Y todo ojo lo verá, no merecíamos su amor, gracia tan gloriosa. Y la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega, y sé. Muy buenos días, estimados hermanos que nos sintonizan hoy a través de las redes sociales. Le damos la más cordial y calurosa bienvenida a nuestra capilla comunitaria desde Ciudad de Guatemala en el Seminario Teológico Centroamericano CETECA. Quiero dejarles un texto bíblico en esta mañana y lo encontramos en Isaías 40:10. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta palabra queremos que quede muy grabada en su corazón y que sirva de ánimo para que ustedes puedan seguir adelante. Quiero invitarlos a que me acompañen a orar para que Dios bendiga este tiempo de comunión. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Y te pedimos que derrames de tus bendiciones aún más a cada uno de los que nos están sintonizando a esta congregación virtual, Señor, de CETECA. Gracias, Padre, por los maestros, gracias por los alumnos, gracias por todo el personal que elabora en la institución. Señor, sigue ayudándonos y protegiéndonos en medio de esta crisis. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga.
Hola mis hermanos, qué privilegio poder compartir con ustedes en esta capilla comunitaria y qué gusto poder mandar un saludo afectuoso a todos los miembros de la comunidad setecana que nos acompañan. En esta oportunidad les traigo una exhortación pastoral del pastor de pastores, del gran pastor de las ovejas, el Señor Jesús. Nosotros estaremos viendo en Lucas 18 una historia que Jesús contó a sus discípulos para mostrarles y para mostrarnos a nosotros también que debían de orar siempre y sin desanimarse. La frase que la Nueva Versión Internacional traduce en verso 1 como sin desanimarse podría expresarse también como sin desmayar o sin darse por vencido. Entonces Jesús nos exhorta a acudir al Padre con perseverancia y con ánimo. ¿Y cómo nos conoce Jesús, verdad? Él exhorta a los discípulos a la perseverancia y al ánimo en la oración porque Él sabe que somos más propensos a la inconstancia y al desánimo en la oración. Porque muchas veces en la vida surgen circunstancias difíciles, circunstancias que parecieran no tener solución. Estamos inmersas en una circunstancia así, esta pandemia que afecta no solamente cada uno de nosotros, sino afecta el país entero y el mundo entero. ¿Cuántas veces hemos topado con situaciones límites donde sentimos que no hay salida y que francamente no damos más? En estas situaciones difíciles, aún los hijos de Dios podemos tener dudas y podemos entrar en crisis. Son momentos cuando muchos se preguntan, ¿dónde está Dios en esta situación tan dura que me toca vivir? Son momentos cuando el pueblo de Dios clama junto al salmista, ¿hasta cuándo, Señor? Pensando un poco en el desánimo y las profundas dudas y temores que aún los hijos de Dios experimentamos en algún momento, esto me hizo recordar una escena muy triste que relata el Salmo 137, donde dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Ahí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántanos un cántico de Sión. Pero ¿cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Tratemos de ponernos en escena. Casi 600 años antes de Cristo, había sucedido lo peor que se podía imaginar. Por la infidelidad de Judá, por su propia rebeldía a pesar de las advertencias de los profetas, Dios permitió que una nación extranjera conquistara a su pueblo. Una nación extranjera que Dios usó como vara para castigar a su pueblo. El templo ahora ha sido destruido, saqueado. El pueblo de Judá fue derrotado, detenido, y son desterrados de su amada tierra y llevados lejos al exilio en Babilonia. Y ahí están, lejos de casa. Y el salmista describe una escena habitual, como la gente solía sentar al lado del río Eufrates, Babilonia, los canales de la ciudad. Los imagino mirando cómo fluye el agua. Ahí están, aburridos, inquietos, tristes, frustrados, desconsolados. Ahí están con un remordimiento profundo y amargo, porque ellos saben que todo esto nos sobrevino por nuestra culpa. Y el colmo es que los babilonios se burlan de nosotros, pidiendo que le cantemos algún salmo alegre.
Yo puedo imaginar las profundas dudas existenciales y espirituales que el pueblo habrá pasado en el exilio. Al solo pensar que Dios se dio a conocer a nosotros de una forma que no había hecho con ningún otro pueblo. Él prometió ser nuestro Dios. Él prometió que nosotros seríamos un pueblo tesoro para Él. Este Dios que hizo pacto con nuestros padres, este Dios que nos liberó de esclavitud en Egipto, que nos dio su ley, que nos dio una buena tierra tal como prometió a nuestro padre Abraham. Este Dios que había prometido enviarnos un Mesías, un Salvador. Y todo esto lo hemos echado a perder. Imagino que el pueblo se preguntaba, ¿será que Dios todavía nos ama? ¿Será que todavía se acuerda de nosotros y de las promesas que nos hizo? Y aun cuando el pueblo pudo volver del exilio, las cosas no volvieron a ser como antes. Ya no tenían control de su tierra, sino que pasaron por siglos bajo una larga serie de ocupaciones por naciones extranjeras, hasta llegar al tiempo del nacimiento de Jesús, cuando Israel estaba bajo del control del Imperio Romano. Y durante todo ese tiempo, siglos largos, el pueblo de Dios clamaba al Señor diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Era como que si el exilio no hubiera terminado. Y Jesús llegó al mundo en un momento cuando el pueblo de Israel se preguntaba con urgencia, ¿dónde está Dios? En medio de esta situación tan difícil que nos toca vivir. ¿Cuándo se cumplirá nuestra restauración? Jesús llegó al mundo cuando el pueblo estaba luchando con esas aparentes incoherencias. Pero si somos pueblo escogido de Dios, ¿por qué todavía somos oprimidos por un pueblo pagano? ¿Cómo entenderlo? Y a este mundo vino Jesús y trajo una muy buena noticia, el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio de Marcos describe el inicio del ministerio de Jesús así. Luego de su tentación en el desierto, después de que fue encarcelado Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Marcos 1, verso 14, 15 dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean las buenas nuevas. De esta manera Jesús decía, aquella salvación que parecía que nunca iba a llegar, ha llegado en mi persona. Aquella intervención poderosa de Dios a favor de su pueblo que parecía estar tan lejos de ustedes, se ha acercado. Ahora es el tiempo. Y todo el ministerio de Jesús, su forma de ser, sus palabras, sus gestos, los milagros, las señales que hizo, todo dio a conocer este misterio del reino de Dios, que también es una muy buena noticia para nosotros. Esto es el misterio, hermanos, que desde comienzos chiquititos, aparentemente insignificantes, de la manera que menos esperamos, nuestro Dios está haciendo cosas muy grandes. Y su manera de cumplir con sus promesas y de llevar a cabo sus propósitos en el mundo sucede de maneras que podemos ver y de otras muchas maneras que no alcanzamos ver. Pero aún así, el reino de Dios, su reinado, su gobierno, su imperio real, sigue obrando, avanzando, extendiéndose. Y este reino ya está presente entre nosotros en sus inicios y no tardará en llegar en su plenitud cuando Jesús vuelve por segunda vez. Ahora, cuando nosotros llegamos a la parábola de la viuda insistente en Lucas 18, hay que entender que esta enseñanza se da en un contexto donde Jesús está hablando desde el capítulo 17 de las señales de su segunda venida.
del día del Señor, del Hijo del Hombre. Él está hablando de los tiempos en que nosotros vivimos, nosotros que vivimos en la espera del retorno de nuestro Señor. Estos tiempos de ya y de todavía no del reino, que nosotros vivimos en la espera de la venida de Jesús. Son tiempos que para nosotros pueden llegar a ser muy difíciles, como han comprobado hermanos nuestros en la historia, en la actualidad, sufriendo y aún dando sus vidas por su fe en Jesús. Son tiempos cuando aún el pueblo de Dios vive con una tensión tremenda. Cuando nosotros vivimos con aparentes incoherencias, cosas que uno confiese por fe, pero lo que vive pareciera contradecirlo. Les doy algunos ejemplos. Por fe, nosotros sabemos que Cristo ha vencido a Satanás en la cruz. Es cierto, lo sabemos, lo confesamos como un hecho ya cumplido. Pero uno mira alrededor y aparentemente el enemigo sigue tan activo en este mundo. Por fe, sabemos que Cristo ha vencido el poder de la enfermedad y de la muerte. Pero esto que estamos viviendo y que el mundo entero está viviendo, hay enfermedad por todos lados, hay muertes masivas. ¿Y quién de nosotros no se ha enfermado en algún momento? Y en estos días de la COVID-19, hay muchos enfermos, aún entre cristianos. Muchos que han muerto, aún entre cristianos. Muchos en estos siglos han muerto esperando la venida del Señor. Y si el Señor tarda en su venida, nosotros también moriremos como otros han muerto. Por fe, sabemos que Cristo ha vencido el poder del pecado. Eso es cierto, lo sabemos, lo confesamos. Es el evangelio que nosotros hemos creído. Ya vivimos, experimentamos las primicias de esa victoria en nuestras propias vidas. Pero aún así, muchas veces sufrimos por pecado propio y sufrimos por el pecado de otros. Y todo esto mientras esperamos el regreso de Jesús y la manifestación final, plena, completa de la victoria que ganó en la cruz. En este contexto, entonces, Jesús enseñó a sus discípulos a perseverar y no desmayar en la oración, y él da el ejemplo de una viuda que no tomaba no como respuesta. Lucas 18, verso 2, les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Ahora, este caso que Jesús plantea era conocido. Los judíos tenían sus cortes religiosos, pero no todos los casos llegaban hasta ahí, hasta los niveles más altos. En los pueblos también habían funcionarios, como este juez, que eran facultados para resolver disputas menores. Y a un juez así llega una viuda a insistir en su caso, porque le han hecho una grave injusticia. Y la viuda pide al juez: señor juez, que ponga por favor las cosas en su lugar, que haga cumplir la justicia en contra del adversario que le está oprimiendo. Fue con el juez, dijo todo esto, y la primera vez el juez no le resolvió nada, ni la segunda vez. Pero la viuda vuelve a suplicarle día tras día: por favor, señor juez, que haga cumplir justicia en mi caso. Ahora, es importante ver las dinámicas de poder en esta historia que cuenta Jesús. El poder absoluto tenía el juez. La viuda no tenía poder. Ella no tenía cómo hacerle actuar. No había quien que obligara al juez a actuar.
el juez no tenía que hacer nada. La única virtud que tiene la viuda es su perseverancia en esperar que el juez solucione su caso. Verso 4 dice que durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Es interesante que la palabra griega que la Nueva Versión Internacional traduce como hacerme la vida imposible es un poco difícil de traducir al español, porque tiene la idea de dar un ojo morado con un puñetazo. Algo como que si dijera: voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me deja con el ojo morado. Sucede que en esa cultura, como en la nuestra, a veces cuando alguien aparece con el ojo morado, pues es motivo de vergüenza. Todo el mundo pregunta: ¿qué pasó? Así que el juez está diciendo algo como: si no le hago justicia para esta mujer, no solamente me volverá la vida imposible, sino que me va a hacer quedar mal. Será una vergüenza para mí. Mi reputación como juez estará en juego. En el verso 6 de Lucas 18 tenemos la interpretación de Jesús. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y hay una respuesta implícita aquí que Jesús busca. Y la respuesta es: por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es que el argumento de Jesús con esta parábola, la lógica va de menos a más. Jesús está diciendo que si un juez mundano, que no le importa a nadie, sería capaz de hacer justicia cuando un oprimido insiste con él, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial atenderá el clamor por justicia de los escogidos que Él ama y que Él ha prometido salvar? Y Jesús nos anima de esta manera a perseverar con la oración, con confianza, confiado que Dios, nuestro Padre, nos escucha y que tendrá misericordia de nosotros. Confiados que nuestra consulta no molesta, más bien nuestra insistencia le agrada a Dios, porque de esta manera demostramos nuestra plena dependencia de Él. Cuando clamamos al Señor en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, cuando clamamos al Señor en medio de este coronavirus, esta pandemia que estamos viviendo, estamos diciendo: Señor, acudimos a ti y esperamos en ti. Si no das solución, no habrá solución. Nosotros dependemos en ti y confiamos en tu misericordia. Es importante y interesante ver el motivo que Jesús atribuye al juez. El motivo del juez, él dice: si no le hago justicia a esta mujer, yo voy a quedar mal. La Biblia expresa en muchos lugares que esto es una motivación que mueve a Dios también a actuar a favor de su pueblo. A pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestros fracasos, de los desastres que hacemos, a pesar de que no hay nada en nosotros que lo obliga a hacerlo, por su propia gloria, por su propia reputación, por amor a su nombre, por amor a su Hijo Cristo, el Dios que propuso redimirnos del pecado y de la muerte, hará todo lo que haga falta para llevar a cabo esa salvación, para cumplir cada una de sus promesas, para cumplir con todos sus propósitos
en su creación, en el universo, en este mundo, en nuestras vidas, para que nadie diga que no era capaz de hacer lo que prometió hacer, para que nadie diga que la sangre de su Hijo fue derramado en vano. Su propia reputación está en juego y por eso Jesús insiste en el verso 7. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta última pregunta que Jesús plantea reconoce que en estos tiempos que vivimos en la espera de la venida del Señor, a veces la situación se pone cuesta arriba. A veces la situación se pone muy difícil. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y a veces nuestra fe flaquea. Y aún así, en el mientras tanto, Jesús nos anima a orar sin desmayar, sin desanimarnos, sin darnos por vencido. Orar confiados que el Padre, quien nos ama, nos escucha y en su tiempo cumplirá cada uno de sus propósitos y pondrá cada cosa en su lugar. Ahora, este vistazo que Jesús nos da de las trasescenas de la oración, no sé usted, a mí me anima mucho. Es un poco como que si yo le dijera, bueno, si busca trabajo, vaya a tal empresa que está buscando gente. Si yo le doy esa recomendación, pues uno podría decir, bueno, no me animo, ¿qué tal si no tengo lo que están buscando? ¿Qué tal si me rechazan? Pero sería muy diferente si yo le dijera, vaya a tal empresa y hable con el jefe, es amigo mío, ya le hablé de su caso, él está dispuesto a darle el trabajo cuando usted lo pide. Eso sí, es otra cosa. En ese caso uno iría con otra confianza, con otra expectativa, con otra certeza, con otra esperanza de ser bien recibido y atendido. La exhortación de Jesús de orar sin desmayar es así y nos da la confianza que aún en las circunstancias más difíciles, nuestro Padre tendrá misericordia de nosotros. Nuestro Padre responderá al clamor de su pueblo, no porque le cansamos, no porque merecemos su favor, no porque hay algo en nosotros que lo obliga a actuar, sino porque nos ama, nos ama, nos ama, y por amor a su propio nombre. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y que los cuide. Muchas bendiciones y ánimo en el Señor. Sigamos adelante, sigamos orando y descansando en el Señor. Amén. Gracias, Pablo, por habernos compartido la palabra en esta mañana. Pero también queremos agradecer a cada uno de ustedes, hermanos, por haberse tomado el tiempo para conectarse esta mañana y participar de esta capilla comunitaria. Nuestro deseo y nuestra oración es que Dios siga guardando a cada uno. Desde ya queremos invitarlos para la próxima oportunidad, que será dentro de 2 semanas. Vamos a tener de nuevo la celebración de esta capilla comunitaria. Así que usted está cordialmente invitado. Queremos terminar esta capilla orando al Señor. Así que quiero invitarle para que ahí donde usted está pueda unirse conmigo y que juntos oremos al Señor. Nuestro Padre, te damos gracias por habernos permitido en esta mañana llevar a cabo esta capilla comunitaria. Gracias, Señor, por tu presencia ahí donde cada uno nos encontramos. Quiero suplicarte que sigas guardando, oh Dios amado, a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de los miembros del personal docente
del personal administrativo, a cada uno de los hermanos que sirven en esta institución. Sigue, Señor, derramando tu gracia y tus bendiciones en la vida de cada uno. Te alabamos y te damos las gracias por todo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.